Buenas noches, bienvenido. Bienvenida Juana, Dacina, María, Wander. Ese aire. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Igual para usted. Pues bien, vamos a ir pasando lista a lo que llegan los demás. A empezar en 5 minutitos. Así aquí al seminario correspondiente al día de hoy. Sí, dejamos constancia del MIS 17, mes 6. Seminario. Muy bien, Alejandra, bienvenida. Gracias, maestro. Lacina, bienvenida. Fidelina, bienvenida. Gracias, maestro. Gracias. Juana, bienvenida nueva vez. Gracias, profe. Sí, María López, bienvenida. Buenas noches, profe. Gracias. Igual usted. Wander, bienvenida. Gracias, maestro. Siempre. Jessica, bienvenida. Gracias, maestro. Buenas tardes. Bienvenida. Bien, así formalmente damos inicio a este subseminario y me gustaría que hoy empezáramos pues compartiendo, hablando, como vamos a hablar de emprendimiento. Este es un seminario que tiene unos objetivos, pero quiero iniciar con esta historia fascinante que nos trae este docente. Así que por favor, prestemos atención. ¿Eh? La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro. ¿Se escuchó esa parte o no sé si tiene audio el video? Sí, se escuchó. Ok. Ok, dice que la palabra educación quiere decir sacar de adentro. Muy bien.
La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, ¿eh? Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia porque señala lo que para mí es la diferencia entre el profesor joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta, ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era, Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca. De verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir, venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. ¿O sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas
Los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron, estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Bueno, este es uno de mis canales favoritos, de lo que yo normalmente me nutro y uso, se lo comparto. Es la Fundación BBVA Crecer, se llama Aprendemos Juntos, la Agenda 2030. De hecho, hay un montón de profesionales y seminaristas. Ustedes van a encontrar ahí un montón de información que les va a ayudar en su crecimiento. Pero vamos a lo propio de lo que acabamos de ver. Según lo que acabamos de ver, ¿qué le tocó a usted de esa historia? En su accionar docente, en sus emociones, en su razonamiento hacia el trabajo que está encomendado en nosotros. ¿Alguna experiencia similar? ¿Qué le gustó Buenas, de esta buenas historia? noches, profe. María López. Buenas noches. De la historia me recordó que a principios de año escolar yo tengo en mi grado un niño que es amanerado y había una empatía de él hacia mí. Yo lo llevo a orientación porque el niño no se sentía bien. Y él le dice a la orientadora que yo le tengo odio a él. Y yo le digo que yo te tengo odio. ¿Y por qué? Sí, porque usted relaja con todos los niños, menos conmigo, menos contigo. Pues mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a sentar al lado mío a ver qué tal nos va. El niño no sabía nada, no sabía ni leer ni escribir en 6º grado. Le cuento que hace 2 meses yo le hice una prueba y era el mejor estudiante de mi clase. Y yo le dije, y la empatía que teníamos, me dijo, me equivoqué. Al final me di cuenta que usted es una gran maestra y que el que estaba equivocado era yo. Y eso me llenó a mí de satisfacción, que hasta las lágrimas se me salieron. El ver que uno puede ayudar a una persona a salir adelante. Tremenda historia. Y yo sé que aquí estamos llenos, un montón. Usted pudiera contar tantas vivencias y tantas cosas. ¿Alguien más quisiera compartir algo, un comentario del video, algunas vivencias, algo que realmente lo ha marcado, lo marcó, o cosa quizá usted ha visto en alguno de sus colegas? Porque en todos estos años esas son de las cosas que nosotros estamos expuestos a hacer. ¿Alguien en particular? Quiero compartir algo, si puedo, algo breve. Adelante, Fidelín. Bueno, en mi curso de 5º grado, hay niños que se distraen. Entre ellos hay una niña y ella está muy distraída. Ella se distrae en algo. Bueno, el caso es que estoy dando una clase del anuncio y ella pues me dice, yo pregunto de quién quiere aportar algo de la clase asignada del anuncio. Y esa niña se paró, me dijo que yo, óigame, yo me di cuenta, ay, ese gran potencial que esa niña tiene como de publicidad, de verdad que me impactó su participación. Excelente, de verdad que sí, eso me hizo recordar esa historia tan bella de ese video que usted acaba de poner. Es cuanto, maestro. Gracias, Fidelín. ¿Alguien más? Entonces, yo pregunto, ¿qué relación guarda eso con el seminario de emprendimiento?
¿Qué relación puede guardar eso? ¿Qué relación entienden ustedes puede guardar esta historia, quizá muy vivida con nosotros, pero con esto del emprendimiento? Perdón, disculpen. Sí. Yo quiero decir algo también con relación al video, y es que él dijo en una ocasión, el maestro, ¿verdad? Debe de crear espacio de oportunidad. Esas oportunidades, lo que la maestra dijo del niño, lo que yo también dije, lo que el maestro de la anécdota o de la historia, esas son oportunidades para que el niño se desarrolle y así uno se quede como de boca abierta. ¡Wow! Tremendo. Totalmente de acuerdo con usted. Por eso decimos que en este sentido, en este seminario vamos a explorar conceptos fundamentales, una palabra que está muy de moda, que es el emprendimiento. En este caso, el emprendimiento educativo y cómo este puede impulsar la calidad de los aprendizajes. En este seminario vamos a explorar el desarrollo personal y profesional de los integrantes de los centros educativos. A través de actividades teóricas y prácticas, vamos a desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo, motivación, en fin, todo esto que son los pilares de una educación, la gestión exitosa, de una educación de calidad. Además, nos vamos a adentrar en la técnica del coaching grupal. O sea, vamos a hacer un poquito de coaching, de qué se puede hacer en cuanto a los miembros de la comunidad educativa para nosotros establecernos metas a corto, mediano y largo plazo en los centros educativos. Ahora yo le voy a hacer esta pregunta. Los maestros estamos expuestos siempre a conocer de distintos temas porque estamos en formación continua. Somos como esa fuente, ¿verdad? Que se llena y se llena y se vacía y se llena. ¿Alguien ha escuchado hablar del cocho pedagógico? Esa reflexión. ¿En algún momento alguien la escuchó? Cocho pedagógico. Repita, el corcho Ajá. pedagógico. Bueno, yo escuché algo semejante, no sé si es de alguien había un aula que había un ruido y que los niños no se sometían y el maestro como que no podía dar la clase por el muchacho, por los niños, el ruido y la distracción. Entonces apareció alguien y, y con un cocho, algo así de tapar sidra, algo así. Entonces, él hizo una enseñanza, lo que yo no recuerdo qué fue, pero como que me recuerda algo. Es cuánto. Correcto. ¿Alguien más recuerda el colcho pedagógico? La historia que dice Fidelina, ¿me escuchan? Sí, claro, claro. Sí, es de un técnico que fue a dar clase y entonces era el único que sabía dar clase y dice, y con un corcho fue y dio una clase espectacular. Entonces luego volvió ese señor y ahí estaban los muchachos en el mismo desorden y la profesora que estaba ahí le dio el corcho, mira, vaya a dar la clase de nuevo. O sea que Exacto. Miren, no voy a poner el video del corcho porque conocemos la historia, pero se lo voy a compartir ese enlace. Para los que no han escuchado esta historia, como decía Jesús, del cocho pedagógico, realmente nos dimos cuenta que en el cocho pedagógico el problema no era tener o tener recursos. ¿Cuál era el problema fundamental ahí? Porque ella se quejaba de que no había recursos para dar la clase,